Este solo error hace que la mayoría de jugadores nunca llegue a los 2000 de Elo. Mira esta partida entre dos jugadores con aproximadamente 1400 de rating, era el turno de las negras, y estas capturaron este peón en C2. Ahora deben mover las blancas, ¿y cómo jugarías aquí tú con estas? Pensemos en esto durante unos segundos y luego lo discutimos juntos. En la partida el jugador de blancas recapturó este peón en C2, cosa que parece tener sentido, ¿no? Bueno, déjame dar un paso atrás y mostrarte nuestra regla de oro. Así es exactamente como pienso como gran maestro y esto es lo que realmente separa a los jugadores fuertes del resto. Siempre busca jugadas de avance. Por ejemplo, en este caso si enfocas tu atención en el lado del tablero del oponente, en su mitad, y te haces la pregunta, ¿cómo puedo llegar a ese territorio y causar algún daño? Ahora puedes ver que, por ejemplo, existe alfil por C5. Las blancas podrían así ganarse un caballo en una jugada. Pero no solo eso, si sigues pensando en la misma pregunta te darás cuenta de que la última jugada de las negras fue en verdad un trágico error. Y esto es lo que conocemos en la Igor Nation como no te fíes de una torre mansa, había un mate inmediato en una jugada ejecutado por la torre. Pero el jugador de blancas, con aproximadamente 1400, lo pasó por alto. Lo mismo el jugador de negras, capturó el peón en C2 y luego simplemente se recapturó. Ahora, ¿cuál fue la razón de esta recaptura? No es que el blanco sea incapaz de comprender esta jugada o esta otra. Es solo que el foco está ahora en tus piezas. Empiezas a pensar, vale, aquí tengo la dama, aquí tengo el peón del oponente, aquí tendré al rey cuando enroquemos, ¿cierto? Entonces empiezas a pensar en tus piezas hacia dónde moverlas. Mientras que los jugadores fuertes miran otra cosa, activan un switch, siempre buscan jugadas hacia adelante. Ahora he girado el tablero para ver esta posición desde la perspectiva de las negras. Aquí tienen que jugar las negras, ¿qué deberían hacer? Bueno, la mayoría se daría cuenta de que este caballo está colgando aquí mismo, lo movería en algún lugar y luego recibirían jaque mate con torre H8. Y el tema es que muchos jugadores tienen la creencia de que para evitar este tipo de errores solo hay que seguir resolviendo problemas tácticos o solo seguir practicando ajedrez. Pero claro, la práctica hace al maestro, pero si practicas los errores terminarás con errores perfectos. Esa no es la forma correcta de hacerlo. Tienes que activar el switch, ¿sí? Así que volvamos atrás y apliquemos esta forma de pensar. La forma de pensar de los mejores jugadores. Enfoca tu atención en el lado del tablero del oponente, en la mitad de las blancas y pregúntate cómo puedo avanzar hacia ese lado y causar algún daño. Porque piénsalo bien, todas esas jugadas agresivas, ataques, capturas, amenazas, todas suelen ser movimientos de tus piezas hacia tu oponente. No puedes capturar piezas blancas en tu mitad del tablero, porque por aquí ni siquiera hay piezas del oponente. Y es por eso que si quieres causar algún daño tienes que, repito, enfocar tu atención en el lado del tablero del oponente. Y ahora está dama por D4, donde se aprovecha la clavada, haciendo que las blancas no puedan recapturar. Y ahora las negras tienen pieza además, están atacando aquí, amenazando jaque, quizá incluso algún sacrificio, y así están ganando. Siguiente partida, juegan las blancas, ambos jugadores de aproximadamente 900 de rating. ¿Cómo jugarías aquí con blancas? Espero que ahora sea totalmente obvio para ti cuál es la mejor jugada para las blancas. En la partida real, en cambio, las blancas capturaron en E7, o sea que ambos pasaron por alto la mejor jugada. Y si tú adoptas esta forma de pensar, te convertirás en un vampiro del ajedrez, vas a chuparte todo el rating de tus oponentes. Porque es así de simple, buscas jugadas adelante, así que quiero que mires esta dama y te preguntes cómo puedo moverla lo más adelante posible y miras en esa dirección. Así, dama por A8 se vuelve algo totalmente obvio. Y por cierto, déjame ir un paso más allá. ¿Qué pasaría si esa jugada fuera imposible por alguna razón? Digamos que la torre negra estuviera defendida y que no pudieras capturarla, que en este caso por supuesto sí puedes y deberías hacerlo, pero digamos que no puedes. ¿Qué jugarías entonces? Entonces quiero que muevas la dama aquí, o al menos aquí, ¿no? Muévela hacia adelante, sigue poniendo presión a tu oponente. Bien, pasemos a la siguiente partida. Aquí las blancas jugaron B4 y las negras respondieron con caballo E7. Quizá las negras notaron que este peón iba a avanzar y tal vez se dieron cuenta de que iba a expulsar al caballo y lo retiraron atrás, quizá con la idea de avanzar luego su peón a C5 o algo por el estilo. Pero desafortunadamente para las negras, sabes que jugaron las blancas, peón C5 y ahora este alfil en D6 queda atrapado y se pierde. Y aquí está la idea clave, la mayoría de los errores no son tácticas complejas, son jugadas hacia adelante que simplemente pasas por alto. Jugadas hacia adelante de tu oponente que no viste. Ese es el punto. Y lo otro es que este tipo de errores son en realidad el cuello de botella, porque puedes estar viendo partidas de Carlsen contra Nakamura, resolviendo puzzles y estudiando aperturas, pero mientras que esto no cambie, nunca podrás mejorar de forma consistente y avanzar. Tu rating siempre estará fluctuando.
Y bueno, déjame mostrarte la continuación de esta partida, porque hasta ahora te puede parecer solo un error repentino y aislado. Pero continuemos. Bien, las negras capturaron para al menos ganar un peón, luego jugaron C6, la partida continúa. No comentaré mucho aquí, las negras juegan H5, atacando esto, y las blancas defienden con H4. Muy bien, la partida sigue, peón B6, y aquí está la idea complementaria que te ayuda a ejecutar realmente esta idea de buscar jugadas adelante. Bien. Tienes que buscar jugadas hacia adelante para ti, pero la misma lógica también aplica a tu oponente. Aquí está la pregunta que debes hacerte antes de ejecutar la jugada que tienes en mente. ¿Cuál es la respuesta más molesta de mi oponente? ¿Y cómo puedes saberlo? ¿Cómo sabes cuál es la respuesta más molesta? Es exactamente lo mismo. Buscas jugadas hacia adelante, pero esta vez aplicándolo a tu oponente. Entonces estás buscando jugadas hacia adelante de tu oponente hacia tu mitad del tablero, y son aquellas jugadas que causan algún daño, que capturan algo o que atacan algo. En tal caso, ¿cuál es la jugada más molesta de las blancas aquí? ¿Cuáles son las jugadas en el lado del tablero de las negras que capturan o atacan algo? Jugadas adelante. Bueno, está peón por B6, sí. ¿Y hay algo más? Sí, claro que sí. Está dama por C6, jugada que sería un gran problema atacando tanto al rey como a la torre, ganándose un peón y luego la torre. Pero las negras no lo vieron, afortunadamente para las negras, las blancas tampoco, porque ninguno conoce esta regla de oro de buscar jugadas hacia adelante. Las blancas jugaron dama C6, las negras capturaron en C5, y ves cuál es el problema ahora. Es lo mismo otra vez. Otra vez las negras no vieron dama por C6, y estas veces las blancas sí encontraron esta jugada, se ganaron la torre y luego la partida. Así que no es solo un error puntual, sino que es un patrón constante que se repite una y otra vez. Por cierto, si quieres conocer todo el sistema, no solo cómo evitar errores graves, sino en general cómo pensar en el ajedrez para encontrar siempre jugadas correctas, te lo explico en mi clase maestra gratuita. Dejo un enlace abajo, puedes verla luego. Déjame mostrarte algo que es muy interesante. En esta posición que surge del ataque del hígado frito, deben mover las negras. Y si miras aquí en la parte inferior derecha de la pantalla están las estadísticas. Puedes ver que la jugada más jugada por las negras es caballo D4. Y bueno, ¿has visto qué tiene de malo esa jugada? Bueno, saltar con el caballo hacia adelante, claro que en principio parece tentador porque atacas a la dama y atacas al peón en C2 y todo se ve muy bien, pero cometes un error grave, mate en una dama F7. Y ese es el momento en el que ustedes empiezan a enviarme mensajes diciendo que, creo que estoy más cerca de ser un gran meme que un gran maestro, y me río. Bueno, y está bien tener buen sentido del humor, pero ahora también sabes exactamente cómo evitar esas cosas. Antes de hacer tu jugada, solo tienes que preguntarte cuál es la respuesta más molesta de mi oponente. No te importan todas las jugadas que se puedan hacer, sino solo la que sea más molesta. Esa jugada hacia adelante en tu lado del tablero que daña tu posición. Es momento de practicar esta nueva forma de pensar. Juegan las blancas y ganan. Y si puedes encontrar la solución, por favor escríbela en los comentarios. Y ahora déjame mostrarte también otra situación muy común. En realidad es más un tema de mentalidad, que puede ser incluso más importante. Hasta aquí era una partida más o menos normal, era el turno de las negras y se dieron cuenta de que aquí podían hacer un ataque doble al rey y al caballo. Ahora el rey está en jaque, se ganaron un caballo y objetivamente hablando las negras están ganando. Sin embargo, las blancas empezaron a avanzar este peón pasado, las negras intentan controlarlo y luego intentan avanzar el peón pasado propio. Las blancas hacen lo mismo y luego unas pocas jugadas después las blancas han sido más rápidas y aquí las negras vieron que todo se había arruinado, estaban ganando y ahora claramente pierden. Estos dos peones pasados son demasiado peligrosos y no hay forma de detenerlos. Y bueno, ¿qué hacer en tales casos? Una vez que has cometido un error grave y te das cuenta de que metiste la pata, que tu posición es perdedora, es muy fácil y natural desanimarse. Y los jugadores a menudo entran en modo piloto automático. Simplemente hacen unas jugadas más dejándose arrastrar hasta el final. Y como era de esperar, terminan perdiendo. En este caso, por ejemplo, las negras vieron que no había forma de detener los peones pasados blancos y simplemente jugaron rey H5, ahora se corona una dama y las blancas son totalmente ganadoras. Y el consejo que quiero darte es simplemente juega activo, sigue luchando hasta el final. Y sé que suena cliché y también sé que es contraintuitivo porque es natural desanimarse, pero tienes que dejar de creer en tus oponentes, tu oponente se va a equivocar. Comete errores cada 5 o 10 jugadas. Se equivocan mucho más de lo que tú o ellos mismos creen, sino que muchos errores pasan desapercibidos para ambos lados. ¿Bien? Así que tus oponentes harán un giro repentino hacia Blunderbill, incluso cuando no te lo esperes. Así que sigue buscando, escaneando jugadas hacia adelante, buscando formas de crear problemas a tu oponente. Y aquí, por ejemplo, creo que las negras definitivamente deberían haber intentado capturar este peón, ¿sí?, y atacar su torre. Ahora es muy fácil para las blancas recapturar y potencialmente cometer un error grave
justo para dar mate en el siguiente turno. O tal vez las blancas decidirían coronar su peón y dejarte comer su torre en C1 y jaque mate. Repito, objetivamente hablando, las blancas siguen ganando, hay una jugada ganadora, pero ahora las blancas deben luchar mucho más. Solo hay una forma de que las blancas ganen y es torre G1, pero eso ya es mucho más complicado. Bien, volviendo a los jugados, si las negras hacen una jugada floja, es muy fácil para las blancas capturar o avanzar el peón, de ambas formas simplemente ganan. Bien, y ahora se capturan H4 y ¿qué hacen las blancas aquí? Es que de repente las blancas capturaron en C8 y no había razón para hacerlo. La dama es una pieza muy fuerte y simplemente podrían haber atacado con más facilidad, pero comete un error grave al entregar la dama sin ninguna razón. Ahora las blancas siguen ganando, objetivamente hablando, pero se están complicando la situación y repito, así de importante es seguir luchando. Recuerdo que en su momento cuando jugaba muchas partidas Blitz en línea, jugué algunas contra Hikaru Nakamura y me di cuenta de lo difícil que era realmente derrotarlo. Incluso cuando yo tenía una pieza de más y soy gran maestro, se suponía que era una victoria fácil, pero él siempre estaba complicando las cosas y a veces yo perdía por tiempo al final y me enojaba conmigo mismo. Pero repito, me di cuenta de lo difícil que es derrotar a alguien que realmente intenta crear problemas y complicar la partida hasta el final. Bueno, aquí las negras jugaron alfil A6 y luego avanzaron con el rey, ahora se capturó en E2, las blancas vieron que este peón les aseguraba la victoria y aquí las negras capturaron, ahora las blancas coronan su dama y ganaron la partida. Y aquí otra vez si jugáramos con negras pensaríamos, ¿por qué permitir que las blancas coronen una nueva dama? ¿Cierto? Sería mucho más fácil para las blancas ganar con nueva dama que sin ella. Así que yo pensaría, bien, dejemos el alfil justo aquí y otra vez seguir luchando, tal vez avanzar hasta coronar. Y sí, objetivamente hablando sigue siendo ganador para las blancas, pero mi objetivo es complicar la posición y que tal vez las blancas cometan un error, tal vez pierdan por tiempo, de cualquier manera sigues luchando. También tenemos esta interesante partida jugada entre dos grandes maestros, y por cierto ni siquiera era una partida blitz, era una partida seria de torneo. Aquí el peón negro se mueve hacia allá y el peón de las blancas hacia aquí, y era el turno de las blancas. Y las negras apenas aguantan, la posición blanca es muy fuerte, su peón pasado está muy cerca de coronar, las negras podrían cambiarlo por su alfil, pero aún así este peón es muy fuerte, además el rey está muy restringido, las blancas pueden intentar armar una red de mate a su alrededor también, y las blancas objetivamente son ganadoras. Aquí era el turno de estas y encontraron una combinación ganadora, jugaron torre H8 y las negras solo abandonaron. Las negras calcularon una combinación que era así. Primero aquí forzadas a tomar la torre, luego el rey toma en G6 descubriendo un jaque descubierto y luego las blancas coronan el peón a dama y dan jaque mate a las negras. Todo muy bien, con la única excepción de que ambos pasaron por alto el hecho de que las negras pueden capturar este alfil y ahora no son las blancas sino las negras las que están ganando. Pero las negras abandonaron. Si quieres saber cómo hacer que estas ideas se conviertan en tu forma habitual de pensar, entra a la clase maestra gratuita aquí arriba. Y si quieres saber cómo Fischer evitaba los errores graves en sus partidas, mira este otro video.